es 9 de la noche en la capital de la República Mexicana. Saludo con mucho afecto a todo nuestro público que nos apoya a través de las redes sociales de Facebook y de YouTube. Bienvenidos a la emisión número 13 de la tercera época de nuestras charlas entretenidas, una ventana hacia el interior de la masonería. Con este saludo fraternal, esperamos que este puente, esta puerta de acceso, sea de su utilidad y sobre todo que sea de su agrado. Querida amiga María del Carmen Gabriela Martínez, te doy la bienvenida y agradezco que hoy nos acompañes en esta de nuestras charlas entretenidas. Gracias, mi querido Rafa. Buenas noches. Buenas noches a todos los hermanos y todos los amigos que nos acompañan. Es un gusto y un placer para nosotros poder estar otra vez nuevamente aquí con ustedes desde Cuernavaca. Cuernavaca, Morelos. Querido amigo Andrés Enzástiga Suárez, te agradezco mucho, te doy las gracias por asistir nuevamente a nuestras charlas entretenidas. Gracias, Rafa. Es para mí también un gusto el estar aquí por segunda vez en este magnífico espacio que se llama Charlas Entretenidas, y un saludo a todos mis queridos hermanos y a todas las personas que nos están pues viendo en este momento desde Cuernavaca, Gracias, la calurosa. Andrés y Gaby, miren, ustedes saben que todo lo relacionado con el esoterismo ha apasionado a la humanidad pues, a lo largo de muchos siglos. Yo creo que desde las primeras épocas del ser humano, como ser humano pensante, pues ha tenido este deseo de anticipar el futuro, de conocer hoy lo que sucederá mañana. Creo que ha sido un sueño permanente de los seres humanos. Y pensando que ustedes tienen mucha experiencia en el fascinante tema de las adivinaciones, de los sortilegios, del tarot que tratamos la semana pasada, pues yo les suplico por eso la invitación cordial y fraternal para ustedes, para que nos apoyen con ese tema. Esto de la adivinación y los sortilegios, tiene como que está de moda actualmente. Lo vemos en la televisión, lo vemos en las redes sociales, en las revistas, en los periódicos, como que está de moda. Pero yo estoy absolutamente convencido de que no es una moda pasajera. Si estudiamos algunos antepasados, algunas épocas remotas de la historia de la humanidad, encontramos con mucha frecuencia que ha habido métodos y que ha habido intentos del ser humano por conocer el futuro. Díganme ustedes, los dejo en el orden que ustedes quieran. ¿Hay algo de cierto en esto? ¿Es parte de la historia o es un movimiento así como de lo que le llaman New Age? No, Rafa, tienes toda la razón en este sentido. Desde el primer momento en que los hombres aparecieron en este planeta, pues ellos se vieron pues admirados de todo lo que les rodeaba, y entonces ellos trataban de descubrir exactamente qué era lo que había detrás de toda esa naturaleza, y veían algunos elementos como los volcanes, como los mares, como los ríos, como si fueran entidades que estaban más allá, como si fueran divinos. Entonces, en ellos había personas que los guiaban en este sentido, y que conforme fue pasando el tiempo y fue evolucionando la humanidad, estos dieron a pie a lo que es la transformación de sacerdotes, de chamanes, de brujos, que precisamente manejaban estas esferas y que servían como una especie de guía para estas personas que se acercaban a ellos, y que también, por ejemplo, en procesos de guerra, para realizar cualquier tipo de cuestiones, pues ellos utilizaban piedras, utilizaban runas, utilizaban cartas, utilizaban cualquier tipo de elementos, pues para poder hacer este tipo de adivinaciones y para poder hacer esto que le llamamos también magia. Ese es así a breves palabras lo que te puedo dar como introducción de esto que estás mencionando. Pero viste, a ver, esto me inquieta mucho, Andrés y Gaby. Visto así en esta perspectiva, diríamos que fue unos rudimentos del ser humano por introducirse en el mundo de la ciencia. Es decir, conocer si hago esto, ¿qué ocurre? Si, por ejemplo, si doblo una madera, pues se va curvando, pero llega un momento en que se quiebra. Entonces, esos experimentos van dando pie a lo que llamaríamos ciencia, pero pues fueron rudimentos. ¿Cómo podríamos entender, yo cómo puedo comprender y aceptar
que estas prácticas ancestrales, quizá de los cavernícolas, de los primeros seres humanos, ¿cómo es posible que haya trascendido, durado y que hasta la fecha exista, a pesar de, como lo que decía Andrés hace un momentito, de que han intervenido religiones, chamanes y sacerdotes, y entre ellos, pues no todos han sido gente de mucha confianza. Ha habido algunos que yo podría inclusive calificar, así hablando claramente, yo, algunos de ellos los puedo calificar de charlatanes. Entonces, ¿a qué atribuyes esta permanencia en la historia de la humanidad, Gaby? Bueno, primero tenemos que tomar en cuenta que antes de ser personas, ¿sí? Somos espíritus. Este cuerpo está movido por un espíritu. De hecho, en el momento en que yo muera, este cuerpo ya no se va a mover porque el espíritu de Gaby ya no va a existir. Entonces, yo entiendo que sea difícil comprender que hay cosas más allá que no todo el mundo puede ver, ¿sí? Pero cuando empiezas a manejar el espíritu, empiezas a darte cuenta que existe otro mundo pegado a este mundo. Y no viene desde, como dices tú, desde los cavernícolas, ¿no? Los podemos ver también, por ejemplo, los reyes, cuando iban a salir a guerra, les tenían una lectura con las runas. Las runas eran unas piedras de río, o son unas piedras de río, pero que eran marcadas con sangre. Entonces tú sabes que la sangre es el plasma, y el plasma de cada persona o de cada animal tiene mucha fuerza, tiene mucha fuerza. Yo entiendo mucho que ahora el ser humano haya caído únicamente en la ciencia, y es muy respetable, pero nosotros como seres humanos y como masones, dentro de nuestro mismo taller, tenemos dos columnas. Una está cargando lo físico, lo terrenal, y la otra está cargando lo celestial o lo celeste, lo terrestre y lo celeste. Y el ser humano es una combinación de ambas. Ahora, yo te lo puedo explicar de otra manera, Rafa. Esto ya empezó a trascender porque inclusive algunos... Espérate, está hablando. No se escucha, Rafa, no te escuchamos, perdón. Ya me andaba jugando una mala pasada el micrófono, pero me gustó mucho esta actitud de Andrés que dice, yo lo puedo explicar de otra manera, y me encanta porque así a lo mejor entre Andrés y yo le echamos un montón a Gabri y le decimos cosas novedosas. ¿Tú cómo lo explicas, Andrés? Que esto llegó a trascender en la sociedad porque algunos reyes después se llegaron a interesar en estas artes de adivinación, y sobre todo para la toma de decisiones que tenían que ser en la guerra, como lo estaba mencionando Gaby. Pues yo te puedo mencionar algunos ejemplos. Por ejemplo, en la Biblia se menciona a José el Soñador, que fue una especie como de mano derecha de un emperador. Y al mismo tiempo también cuando estuvo Nostradamus, pues también lo mandaron a llamar en lo que era la Edad Media, pues también algunos reyes. Entonces, eso sí trasciende a lo que es a la clase social alta, eso va permeando todos los demás niveles de la sociedad, haciéndose esto cada vez más conocido y al mismo tiempo pues un poder de influencia sobre el resto de los individuos. Posteriormente ya llegamos, por ejemplo, en el siglo XIX, en donde se hacen algunos experimentos con algunos espiritistas, por ejemplo, en Francia, en donde todas estas ideas del espíritu que mencionaba Gaby, pues se trata de interpretar ya a través de métodos científicos. Inclusive, por ejemplo, ya a principios del siglo XX, pues uno de los expresidentes de México, Francisco, pues en sesiones espiritistas con algunos de sus más allegados en lo que era la administración de ese momento, Rafa. Entonces es así como yo te lo puedo manejar, que logró trascender este arte de la adivinación y que llegó a penetrar en lo que es la sociedad. Inclusive los presidentes de Estados Unidos pues han tenido también a su debido tiempo mediums que han tratado de ayudarles en la resolución de algunos casos, ¿no?
Por ejemplo, uno de ellos es el más famoso, cuando, por ejemplo, fue lo de John F. Kennedy, el asesinato de él, que estaba trabajando una mujer que ahorita en este momento no recuerdo su nombre, pero ella estuvo trabajando mucho. La CIA también a veces trabajan con muchos mediums que de alguna manera les están ayudando a resolver estos casos. Es a veces un poquito difícil de tratar de convencer a algunas personas en eso, pero hay bibliografía, hay fuentes en las cuales pues pueden llegar a investigar y esto pues les puede aclarar un poco más el panorama al respecto. Claro, ustedes se refieren, digamos, en épocas remotas, lo que le llamaban los oráculos. Y estos oráculos, bueno, eran personas que tenían un cierto conocimiento. Lo podríamos explicar desde el punto de vista mágico, pero también lo podríamos explicar como los grandes observadores de los acontecimientos. Entonces, una persona con un gran poder de observación, pues puede de alguna manera imaginar lo que va a ocurrir después. Es decir, si yo veo a una persona caminando por la orilla de la azotea, pues pienso que se puede caer. Y si esta persona va, pues, trastrabillando o algo, pues casi es muy seguro que diga yo, se va a caer y se cae. Pero no es que sea yo adivino, sino que observo las cosas y pues sucede. Sin embargo, hay otra parte, la otra parte, la misteriosa, lo que se ha dado en llamar las ciencias ocultas, que, bueno, entre paréntesis, Gaby y Andrés y amigos del público, cuando hablamos de ciencias ocultas, yo opino, y esta es una opinión absolutamente personal, que todas las ciencias han sido ocultas hasta que se divulgan, se estudian más profundamente y cuando ya son del conocimiento y comprobación dejan de ser ocultas. Pero fenómenos como la forma del planeta, pues ahora con la geografía, con la astronomía, con los viajes planetarios y demás, pues es muy fácil demostrar que la Tierra es parecida a una esfera, pero hace milenios, pues había que adivinarlo, ¿no? Y entonces una ciencia que nada más era especular, era imaginar cosas, poco a poco por medio de trabajos científicos se fue demostrando y ya no es una ciencia oculta, sino ya es una ciencia abierta, lo que ahora llamamos ciencias positivas. Entonces, en este sentido, no sé si dentro de 100 años o 500 o 1000 años, el ser humano domine alguna técnica de adivinación del futuro, pero hoy, en el año 2022, todavía es algo científicamente incapaz o improbable. Pero me consta que hay muchas personas con facultades y con capacidades para anticipar cosas o bien para conocer hechos del pasado sin tener una relación. Hablaba Gaby, hablabas Gabriela Martínez del espiritismo y se referían a las experiencias en Francia, seguramente se referían ustedes a un hombre conocido como Allan Kardec o Allan Kardec con acento francés, que tuvo grandes experimentos, escribió libros muy importantes y que es prácticamente pues el profeta del espiritismo, el gran gurú del espiritismo. Tú en el personal, Gaby, ¿tienes alguna experiencia que nos pudieras practicar o comunicar o comentar acerca de la realidad de la vida después de la muerte? Bueno, sí, Rafa, estás tocando un tema que es especial. Mira, yo tengo 2 muertes clínicas por diferentes accidentes y te puedo asegurar que sí hay vida después de la muerte. Y me regresaron o regresé. Ajá. Entonces, por ese lado, he tenido yo la suerte de conocer otras personas como yo. Ese es por un lado. Por el otro lado, desde niña, desde muy pequeña, yo nací con dones de adivinación. Yo te puedo decir, si me preguntas, que yo no los quería, pero los tengo hasta el día de hoy. Y gracias a eso he podido ayudar a muchísima gente. Es algo que yo no lo uso como una cuestión de dinero, es una cuestión de ayuda. Ajá, hemos podido, no sé, rescatar carros, gente que ha sido secuestrada, ¿sí? Y como eso te puedo dar muchísimas cosas. Entonces, recordarás que yo te escribí, te dije que para mí estos temas eran importantes y serios. Claro, Sí, claro. o sea,
el que yo esté aquí contigo en este momento y con mis demás amigos, hermanos y los que quieran escuchar, para mí no es importante convencerlos, porque no me interesa en lo más absoluto convencerlos. Cuando tú tienes ciertas cosas y has venido con esos que aquí les llaman dones, yo los llamo de otra forma, pues tienes que aprender a vivir con lo que te tocó y de la forma que te tocó. A mí cuando niña me costó mucho trabajo entenderlo, porque yo realmente sufría, porque podía darme cuenta cuando una persona estaba a punto de partir, cuando una persona iba ya a desencarnar, o sí, diferentes situaciones como esas. Entonces, las mancias son muchas, el poder, abres puertas o esas personas, o esos seres, más bien esos seres de otras puertas vienen hacia ti. ¿Por qué? Porque saben que los escuchas, porque saben que los ves, porque saben que va a haber ese puente de comunicación. Entonces, yo en lo personal te puedo decir que esa parte es muy real, más real de lo que la gente lo pudiera entender o aceptar. Por eso te decía que lo que yo logré entender es que antes de ser yo un cuerpo, soy un espíritu moviendo este cuerpo. Cuando yo me duermo o cuando yo me muero, dejo este cuerpo y simplemente mi espíritu viaja. Viaja, conoce, va, viene. Ajá. Entonces, yo creo que ha habido una pequeña confusión a mi humilde pensar, a mi humilde entender, que estamos tan metidos en el cuerpo que llegamos a pensar que lo único que interesa es esta parte terrenal, la que conocemos, la que vivimos al día. Sin embargo, se nos olvida que vamos como en una escalerita eléctrica. Tarde o temprano, por accidente, por enfermedad o por edad, este cuerpo va a dejar de existir, pero el espíritu de Gaby no va a dejar de existir. Y a lo mejor vuelva yo a regresar como Pedro, como Juan, o como X hombre o como X mujer, porque estoy en el proceso de aprendizaje y de crecimiento, yo así lo veo. O sea que sí, consideras que, y por supuesto, Gaby, te reconozco esto, desde luego lo estamos tratando de la manera más seria posible, no se trata de ninguna manera de hacer una cosa comercial, estamos hablando del punto de vista lo más serio posible hasta donde podemos llegar en el conocimiento. Me afirmas entonces que el espíritu es inmortal. El cuerpo sí fallece, desaparece, se convierte en otra cosa, que por cierto no desaparece. Ya algún científico de tiempos pasados dijo que la materia no se destruye, sino solamente se transforma. Entonces, bueno, el cuerpo realmente se muere en la forma que lo conocemos humanamente, pero se transforma. Ok, entonces el cuerpo sigue, aunque cambie de forma. Sin embargo, me insistes en que el espíritu sí conserva sus características, sus cualidades, sus propiedades y sus facultades. Entonces, ahorita nos decía Gaby, y esto pues lo pongo a la consideración de todo el público que nos acompaña en de nuestras charlas entretenidas, que por cierto es la número 13. A mí me pareció, y fue accidental o incidental, o como ustedes me digan, que no hay casualidades y no hay causalidades, lo que ustedes me digan. Pero la semana pasada estábamos en la charla número 12. Se tocó este tema y el tema tuvo una gran repercusión, un gran interés entre nuestro público. Y platicando con Andrés y con Gabriela, pues nos decían, oye, me pareció que todavía hacía falta tratar esto y esto y esto. Y entonces, aunque habíamos pensado en invitarles a ellos dentro de unas 3 o 4 charlas adelante, pues consideramos que era conveniente continuar el tema y dijimos lo que nos faltó de la semana pasada, pues lo tratamos en la próxima. ¿Y qué creen? Que nos vamos dando cuenta que les correspondía el número 13. Y el número 13, pues todos los cabalistas, toda la gente que habla de magia, lo tiene como por muy prestigiado, para bien o para mal. Pero el prestigio del número 13 es muy importante. Y entonces, coincidentemente, casualmente o causalmente, como ustedes me quieran agregar, se les tocó trabajar en la charla número 13. En ese sentido, ¿qué me pueden decir de esa otra técnica que le llaman numerología? Es otra ciencia. Sí, es otra ciencia, nada más que, como tú lo mencionabas hace un rato,
hay algunos grandes secretos que se han ocultado, como por ejemplo, se ha dicho que el número 13 es de mala suerte. El número 13 tuvo mala suerte por un hecho que ocurrió en el año 1312, en donde hay una especie como de toma de todos los caballeros templarios, y fue un 13 de octubre, un viernes 13 de octubre de ese año, y entonces toda esa legión de esos caballeros templarios pues fueron tomados presos por lo que es la iglesia. De ahí que entonces surgió esta pues mala fama del número 13. Pero el número 13, así como el 7, así como el 5, así como el 3, tiene cargas energéticas muy fuertes, como también el número 11. Y eso nadie no me lo puede negar, puesto que el número 11 pues han acontecido sucesos muy trágicos últimamente o recientemente para la humanidad. Por ejemplo, el ataque de las Torres Gemelas, el último pues terremoto que tuvimos aquí en México. Entonces, ese número 11 es también algo muy especial, así como también el número 13. Ese es así, en breve, lo que también te puedo decir, Rafa. Así que la numerología, pues también podríamos considerarla como una ciencia, quizá de las ciencias ocultas todavía, pero no deja de ser una ciencia. Y Gaby, hace rato mencionabas que por razones que yo desconozco y que probablemente también tú desconozcas, has tenido ese privilegio o eso, tú le llamas virtudes o facultades de pues, ciertas propiedades o capacidades de análisis o de comentario o lo que podríamos llamar videncia. Las videncias y los sortilegios es el tema de nuestra charla de hoy. Entonces, por alguna razón tú tienes esas facultades o esas virtudes. Y pues tenemos entendido que los masones procuran trabajar entre esas dos columnas de las que ustedes, a las que ustedes se referían, una que tiene una esfera terrestre encima y otra que tiene una esfera celeste. Una la dedican a la ciencia y otra a la virtud. Y entonces, como que dicen, debemos de situarnos, las personas que queremos tener un conocimiento equilibrado y armónico, debemos situarnos a la mitad entre la ciencia y la virtud. Yo diría la mitad entre creer y saber. ¿Estoy en lo cierto o estoy divagando? Sí, de hecho estás en lo cierto, Rafa. De hecho estás en lo cierto. Hay muchas cosas que se pueden vivir, se pueden comprobar. Hay muchas cosas que no. Pero te aseguro que si pasaras unos cuantos meses conmigo, podrías comprobar por ti mismo muchas cosas, ¿no? Es decir, las experiencias vividas, Sí. no lo charlado, ni lo platicado, ni lo teórico, sino No. las vivencias de todos los días. Bueno, aquí a ti, Gaby, te toca, cumples perfectamente con ese viejo adagio de que vive con Andrés un mes y sabrás quién es. Tú ya has vivido con Andrés varios meses, ya sabes exactamente quién es, pero Andrés también habrá tenido oportunidad de comprobar todas esas capacidades que tú tienes, estas virtudes o facultades, como le quieran llamar. Pero si nos situamos entonces a la mitad entre la ciencia positiva, la matemática, la física, etcétera, y esta otra ciencia, la otra ciencia o las ciencias ocultas, nos podemos situar a la mitad sin prejuicios y sin dogmas. O sea, no porque es de este lado lo voy a negar y del otro lado lo voy a afirmar dogmáticamente, sino que tenemos el privilegio de conceder pues, el privilegio de la duda a las afirmaciones, ¿no? Entonces, ni todo lo que dice la ciencia positiva lo puedo creer a pie juntillas, pero tampoco lo que me dicen de las ciencias ocultas puedo creerlo a pie juntillas. Y hace algún tiempo, fíjense qué interesante, lo pongo también en la mesa y a discusión de los amigos. Yo sostenía que los grandes científicos de la época moderna, los que están en la última actualidad, que nos hablan de, por ejemplo, descubrir cuerpos celestes a millones de años luz y saber que además tienen planeta y hasta dicen de qué están compuestos y demás, pues a mí me parecen tan fantasiosos, los podría yo acusar de fantasiosos como se acusa a los de las ciencias ocultas de fantasiosos, porque como que comprobar un hecho de esos, pues está dificilísimo. Les creemos y entre ellos el grupo de los astrónomos, por ejemplo,
los súper especializados astrónomos, entre ellos sí se creen y se demuestran y se aplauden y se dan premios y demás, pero para todo el resto de la humanidad, los otros 8,000 millones de terrícolas, pues nos resulta tan creíble o tan increíble como cada quien lo quiera tener. Y también ocurre cuando alguien me dice, fíjate que yo predije que iba a ocurrir tal o cual cosa, o conozco a una persona que predice tal cual cosa, o que tiene experiencias posteriores a la muerte, o que ha tenido experiencias con seres desencarnados, pues también podríamos dudar de ello, pero pues no tengo ningún derecho ni a afirmar lo contrario, ni a negarlo hasta que yo pudiera comprobarlo. En este sentido, Andrés y Gabriela, ¿sería pura especulación o hay manera de hacer comprobaciones o cosas que nos pudieran demostrar? ¿Ustedes en vivo, en su propia persona, tienen experiencias de estas que nos pudieran platicar? Mira, Rafa, yo cuando me caso con Gaby, yo era totalmente escéptico en este tipo de cuestiones. Y cuando ella me contaba, sinceramente yo las ponía en duda. En unos momentos yo te voy a contar una de las anécdotas, pero en lo que te referías a cómo se puede anticipar a ciertas cosas, pues solamente te puedo mencionar el caso de Giordano Bruno. Giordano Bruno pues era un monje que a veces cuando estaba en el bosque se ponía una especie como de concentración o meditación, no sabemos cómo le podemos llamar a esto, y entonces él se daba cuenta de que había fenómenos astronómicos que estaban más allá de la comprensión en esa época. Posteriormente, ya cuando vienen, por ejemplo, Galileo Galilei e Isaac Newton, entonces todas esas visiones que tuvo Giordano Bruno, ¿no?, se fueron entonces comprobando ya a través de, pues algunos todos, a través de la ciencia, y efectivamente Giordano Bruno lo podía hacer. Con lo cual te quiero decir con esto y lo que decía Gaby, que el espíritu, porque muchas veces se confunde que el alma es inmortal y todo eso, más adelante lo vamos a explicar también, porque el alma es lo que aprisiona el espíritu. Y entonces cuando una persona muere, pues los arcontes, que también vamos a explicar más adelante, pues no permiten que esta chispa divina se libere para regresar a lo que es la fuente divina. En lo que se refiere a la anécdota, fíjate que en una ocasión yo estaba, brevemente lo voy a contar, estaba viendo un partido de fútbol y Gaby estaba dormida, su cabeza estaba aquí en mis piernas. En ese momento ella se despierta de una manera abrupta y me dice, se llevan a esta Catalina, una licenciada que pues conocimos y que estaba enferma de cáncer en el estómago. Yo la conocí cuando hasta inclusive tenía una sonda. Y en ese momento le dije, ¿y cómo la ves? Dice, es que viene con dos seres oscuros a cada lado, del lado izquierdo y del lado derecho. Y está diciendo que ore por ella, porque en ese momento se la van a llevar. En ese momento también Gaby empieza como a asustarse más porque dice que esta persona se la llevaban en esencia, en eso que pues nosotros decimos, por estos seres. Pasó el partido, lo terminé de ver y más o menos como a las 7:30 de la noche que terminó el partido, porque la transmisión comienza como a las 5 de la tarde, toca una vecina que también conocía a esta persona y entonces le llama ya a esta Gaby y le dice, oye, manita, fíjate que se murió la licenciada Catalina, baja para que yo te explique. Y entonces ella empezaba a explicar y yo estaba escuchando que justamente ella murió a la hora que ella se estaba presentando en esencia donde yo estaba viendo el partido de fútbol. Entonces, esa es una de tantas anécdotas que con Gaby pues he visto y al final de cuentas, pues al principio como que me quedo yo también dudando, pero es cierto, fue real. O sea, no hay manera de cómo decir que no fue cierto. No, fue un truquito allí para conquistar al galán. Exactamente, sí. No, yo creo que en este caso, no sé ustedes cómo lo clasifiquen, pero esta experiencia que me acaban de platicar, quizá podríamos catalogarla ya tratando de hacer alguna síntesis, podríamos catalogarla como telepatía, es decir, conocer el pensamiento de alguien a larga distancia, sin tener una conexión. Esto todavía no, pues, la persona todavía no había fallecido.
entonces quizá hubiera tenido alguna sensación o algo. ¿Hay otra forma de explicarlo, Gaby? No, lo que pasa es que Catalina estaba falleciendo a las 5 de la tarde y ella se fue a despedir de mí en el momento en que estaba ella trascendiendo. La situación con Katy es que ella fue muy buena abogada, pero ya ves que luego los abogados son especiales y en vez de irse hacia arriba se estaba yendo hacia abajo. Ajá, en vez de estar yendo por ella, un ejemplo bobo, dos ángeles estaban yendo por ella dos esqueletos, dos seres muy oscuros. O sea, realmente ella en ese momento quizá lo estaba viviendo con claridad. Probablemente lo estaba percibiendo claramente y te lo transmitió a distancia y sin conexión directa o electrónica de ninguna manera, sino exclusivamente mental. Estaríamos hablando entonces en el mundo de la mente, que ya no es ni el cuerpo ni el espíritu, sino es otra cosa diferente. Fíjense, Gaby y Andrés, estamos llegando, son 9:30 de la noche. Estamos llegando aproximadamente a la mitad de nuestro programa. Les confieso que a mí se me ha ido como agua, ni cuenta me había dado de que el reloj avanza, pero en este momento quisiera yo hacer una especie como de saludo, de presencia con nuestros amigos internautas. Les recuerdo que todos los viernes a las 9 de la noche iniciamos una transmisión en vivo por Facebook. Esta transmisión en vivo siempre es con invitados que nos sugieren temas importantes, temas que a la gran mayoría de las personas les resulta atractivo. Y queremos que estas charlas entretenidas se conviertan precisamente en esto que ustedes mencionaban, una especie de ventana que conecte dos mundos, el mundo interior, oscuro, tenebrista, no tenebroso, pero sí tenebrista, de la institución masónica, que guarda pues una gran discreción, en algunos casos un gran secretismo sobre sus hechos y sus prácticas. Entonces, este mundo oculto de la institución masónica, queremos que tenga alguna comunicación con el mundo externo, no tanto porque lo que adentro se tenga sea tan valioso que deba salir, sino quizá también permitir que los conocimientos ajenos, los conocimientos externos, de lo que nosotros llamamos en el lenguaje masónico, le llamamos profanos, las personas que no están iniciadas en la institución masónica, que también nos den ideas, que nos den comentarios, que nos hagan sus pláticas. Y entonces para eso tenemos estas charlas entretenidas todos los viernes a las 9 de la noche por Facebook. Terminando la charla, que procuramos terminar alrededor de las 10 de la noche, la grabación de la charla completa, le dan una pequeña edición, le agregan algunos detallitos y entonces lo suben a nuestro canal de YouTube que se llama Charlas Entretenidas. De manera que tenemos los dos caminos para conocer lo que hemos platicado a través de mucho tiempo en las charlas entretenidas. Ya vamos en la tercera etapa, en la tercera temporada, y en esta tercera ya llevamos 13 charlas. Entonces todo el acervo que hemos ido grabando está en el canal de YouTube que se llama Charlas Entretenidas o en la página de Facebook que se llama Gran Logia Independencia 2. Entonces estamos en esa, perdonen, perdón. Salud. Ay, me picó algo en la naricita, muchas gracias. Seguro que no es COVID, ¿eh? Les voy a comentar, a saludar a algunos de nuestros amigos que nos han mandado mensajes. Luis Landini, a quien queremos y admiramos mucho y que ha estado con nosotros en infinidad de ocasiones, nos comenta que está en pie y al orden. Esta frase, en pie y al orden, es muy masónica. Ya tendremos oportunidad de analizarla, pero me encanta. Luis Landini, te mandamos un abrazo con mucho cariño. Leticia García, que también es masona, nos manda saludos fraternales. Pues un abrazo con mucho cariño, Leti, qué bueno que nos estás escuchando. Con mucha frecuencia asista a nuestras charlas entretenidas. Ojalá que algún día tengamos oportunidad de que esté en nuestra charla. Guillermo Sopeña dice, buenas noches a todos. Guillermo nos está escuchando y nos está viendo desde el norte de la República, en la frontera con Estados Unidos. Esaú Enríquez Díaz nos saluda. Pues Esaú, te mandamos un saludo y un abrazo. Tlacaele Lome, nuestro querido hermano y amigo Tlacaele Lome, yo no sé exactamente qué significa, pero es un seudónimo que él utiliza y lo utiliza con mucho orgullo porque es de nuestro lenguaje de los antepasados. Le mandamos un abrazo a Tlacaele y a su familia. Él estuvo con nosotros en una charla muy importante porque él es maestro de profesiones, profesor
de escuela primaria, tiene algunos otros estudios, pero estuvo haciéndonos favor de compartir la charla, como lo hace esta noche Andrés y Gabriela. En aquella ocasión fue Felipe de Jesús y Hortensia. También ella es, Horten también es profesora. Entonces estuvimos hablando de otro tema que es importantísimo, que para los masones es fundamental, que es la educación, toda la forma de transmitir nuestros conocimientos, que es lo que están haciendo ustedes ahorita. Entonces, pues a Tlacael Elome le mandamos un abrazo con mucho cariño. Rebeca Gutiérrez, Rebequita, qué bueno que estás. Ella también se interesó mucho en el tema de la educación. Ojalá que pronto podamos tener su presencia y podamos platicar de cualquier otra cosa que a ella le interese. Jair Jiménez nos manda saludos, buenas noches, un triple abrazo fraternal. Triple abrazo, también el triple, el famoso número 3, hablando de la numerología, Andrés y Gaby, el 3 para los masones, yo no sé por qué, pero es muy importante. Ojalá que ustedes me lo expliquen un poco después. Carlos Arciniega, saludos queridos hermanos, saludos Carlos, con mucho afecto. Luis Raúl Trejo, Luis Raúl, muy buenas noches, te mandamos un saludo con mucho cariño. Mariani Aldas, saludos para Mariani. Aura Rosa Quevedo, nos manda Aura Rosa, estuvo con nosotros la semana pasada. Caray, un abrazo con cariño y mi gratitud. Ella está saludándonos desde Venezuela. Y allá le mandamos saludos con mucho cariño. Un abrazo para Aura y para todos los hermanos venezolanos que nos acompañan. Manda saludos especiales a Andrés Ensástica y a Gabriela, pues por supuesto, con mucho cariño. Jair Jiménez dice que viernes 13, ya, 13 de octubre de 1302, nos da una fecha precisa, 13 de octubre de 1302. Roberto Jiménez, excelentes mis queridos hermanos. Gracias Roberto, qué bueno que te parezca interesante. Por cierto que esta famosa historia de la gran tragedia de los templarios, pues también tiene una grave repercusión en toda la historia de la masonería. Hay algunos masones que aseguran que la institución masónica empezó en 1700 y tantos, pero es tanto como decir que la humanidad empezó a las 14 horas de no sé qué día, ¿no? Esto, desde luego, se pierde en la noche de los tiempos y pues tenemos que reconocer que la historia es algo muy, muy importante y que hay que estudiarlo. Ani Calchiquis nos dice buenas noches, saludos para mis queridos amigos Gabriela y Andrés desde Cuernavaca. ¿Es Andy la Chiquis? Anita seguramente, Ani la Chiquis. Edel Espinosa, saludos Edel, muchas gracias por acompañarnos. Y Beatriz González, Betty, también te mandamos un abrazo con mucho cariño, mi admiración por Betty. Pues estos son algunos de los saludos que hemos tenido, desde luego hay muchos comentarios, me cuesta trabajo sacarlos al aire, porque son comentarios muy profundos que merecerían toda una respuesta muy cuidadosa. Entonces, pues les agradezco mucho que nos hagan comentarios, que participen y nos den sus opiniones. Y en el transcurso de la semana leemos todos los comentarios y sacamos conclusiones. Y de ellos, pues vamos logrando sacar las nuevas transmisiones de charlas entretenidas. Pues una vez que hemos hecho este pequeño corte en nuestra charla de hoy, Gaby y Andrés, se nos está acercando la hora fatal de decir adiós. Entonces, díganme, ¿qué me queda pendiente? Hablábamos de la numerología y hablamos un poquito de espiritismo, experiencias personales que ustedes han tenido, y estamos viendo que las ciencias ocultas en algún momento dejan de ser ocultas. Ojalá que nos toque, que a mí me toque todavía en vida, comprender, conocer este paso fundamental de estas que ahora llamamos ciencias ocultas, que en un momento dado pudieran ser ya comprobadas y desmenuzadas y que dejaran de tener esos recovecos y esas dudas entre el público. Hablando de los sortilegios, Gaby, ¿qué es esto de sortilegios? ¿Qué son los sortilegios? ¿Qué es la numerología? ¿Qué son estos métodos para conocer el futuro por anticipado? Bueno, lo que son realmente los sortilegios son aquellas herramientas que hay para poder llevar a cabo ciertos hechizos. Herramientas también, como la masonería también tiene sus herramientas, ¿sí?
Y hay gente que se dedica a hacer amarres, gente que se dedica a hacer limpias. Ajá. Hay gente que lee las cartas, lee el tarot, o lee el agua, el iris del ojo, el humo del cigarro, Los todo eso se rituales puede, especiales. todo eso se puede hacer. Son como trabajos especiales también y que sí funcionan si están hechos, si están bien hechos. Ahora, obviamente, dependiendo a lo que tú decidas trabajar, hay gente que decide trabajar hacia las cosas positivas o a la luz, y hay gente que decide trabajar hacia las cosas negativas, ajá, o a la oscuridad, y ambas van a responder porque ambas existen, están ahí. Y también acuérdense que estamos hechos a imagen y semejanza. Entonces eso es algo bien importante que se los dejo en la mesa. Si venimos de un Padre, Madre divino y estamos hechos a imagen y semejanza, pues debe de tener esas dos partes, buena y mala, o luz y oscuridad, como nuestro piso, ¿no? Como nuestro piso. Entonces Entonces, habría una técnica, Gaby, Andrés, habría una técnica, una forma de aprender, porque, por sí. ejemplo, ahorita no me platicabas que tú tienes facultades innatas. Desde niña has ido descubriendo que tienes estas facultades que ya la naturaleza te las dio. Pero si alguien no tiene facultades, ¿hay alguna manera de aprender la técnica, de desarrollar algo que probablemente estuviera dormido en su ser? Sí. Sí, de hecho todos traemos eso, todos tenemos esa facultad, nada más hay que despertarla. Si yo la traigo despierta es porque la he manejado de vidas. Ujú. Es lo que pues mencionaba la anterior charla nuestro hermano, ¿cómo se llama? No Aura. recuerdo. No. eh, El hermano, el hermano que está en Nigromante, ¿cómo se llama? Es que no recuerdo su Carlos. nombre. Carlos, nuestro querido Carlos. hermano y amigo Carlos Gutiérrez Moyers. Sí, él estaba enfocando desde desde un aspecto un poco más científico, hasta llegaba a decir que es un lenguaje pues como iconográfico o algo así por el estilo, en donde él podía interpretar esa situación. Entonces, para las personas que se pueden dedicar al arte de la adivinación, al sortilegio, pues puede ser una medida de entrenamiento, pero lo más importante que hemos visto Gaby y yo en ese sentido es que tú nazcas con estas facultades para que de esta manera sea más fácil y de esta forma, entonces cuando se lo vas a transmitir al consultante, sea también de una manera más clara, porque a veces las personas que a través de la disciplina, a través de el poder practicarlo, hay ciertos elementos mágicos que se les escapan y que no lo pueden transmitir con aquellos que son consultantes. Hay una serie en la televisión, una serie que ya tiene muchísimos años, de una muchacha, una señora, que tiene facultades para ver a Muertos. personas ya muertas. Ujú. Estas personas, como lo presenta la serie, son personas que no han podido trascender o hacer el viaje final, sino que de alguna manera espiritual continúan aquí y sufren porque como que se sienten atadas, obligadas o con la necesidad de terminar alguna tarea y esto hace que el espíritu no trascienda. Entonces en la serie la actriz pues va apoyándoles, le resuelve algunos de los problemas que los espíritus no pueden manejar porque no tienen todo el dominio sobre la materia y entonces organiza a los seres amados de ellos o algo, arregla la situación y cuando le logra poner en paz o pacificar la angustia que tenía este ser, logra que trascienda. Y bueno, en la serie pues se presenta así como todas las series de televisión, pero probablemente esto tenga algún fondo real, no sea exclusivamente obra del novelista, sino quizá tenga un fondo real. Me parece que es algo de lo que ustedes me están platicando. Sí. Quisieran, Andrés y Gaby, quisieran hacer una especie como de conclusión, una síntesis, darnos pues, alguna relación de todo lo que hemos hablado. Sí, claro que sí, Rafa, con mucho gusto. Este tipo de tema del cual hemos hablado durante todos estos minutos, inclusive los seres humanos ya lo traen en el nacimiento. Nada más rápidamente hicieron un experimento en Estados Unidos en donde pues metieron algunas monjas en lo que es una resonancia magnética y ellas estaban rezando. Entonces
cuando ellas estaban rezando, se les vio que un lóbulo del cerebro se iluminaba más que el otro. Entonces, en ese sentido, los doctores, los neurólogos estaban diciendo que ya de manera natural el ser humano está conectado con este tipo de cosas que aparentemente tienen pues un misterio, o algo que en donde no se puede descubrir. Y entonces, en ese sentido también te puedo decir, desde que el mismo hombre empezó a caminar en este planeta, todas estas cosas mágicas, el contacto con ellos y poco a poco las empezó a desarrollar, como lo dije en un principio del programa. O sea que sí es una práctica la práctica te puede dar un desarrollo. Sí. Sí, Rafa, de hecho, la práctica, bien dicen que la práctica hace al maestro. Entonces, yo les decía, todos tenemos esas facultades. Unos los hemos manejado de vidas, otros lo vamos a empezar a manejar. Pero acuérdate que siempre tienes tu libre albedrío y tu voluntad. Entonces, si tú vas a tocar las mancias y quieres conocerlas y despertarlas, a través de un buen maestro que sepa y que tenga experiencia, lo puedes hacer. Lo único que tienes que hacer es decidirte cuál es la parte que quieres manejar. La parte blanca, por llamarlo así, la parte oscura, por llamarla así, porque te decía yo que siempre te van a responder. Ahora, lo que tú tocabas de ese programa que a mí me fascinaba, y en lo personal me fascinaba porque lo que tú viste con ese personaje es algo muy parecido a lo que a mí me pasa, muy similar. Entonces, el escritor, alguien que escribió eso, pues probablemente empezó a hacer investigaciones con personas como yo, y de ahí sacó ese programa, ¿no? Entonces, yo lo único que les dejo en la mesa es que el ser humano es mucho más, pero mucho más que un cuerpo, ¿sí? El hecho de que no lo puedas ver no quiere decir que no existe. Ajá. Entonces yo les invito con todo cariño, con todo respeto, que también desarrollen esa parte. Es una parte muy bonita, es una parte que te lleva a cerrar tu complemento, pero es algo que ustedes tienen que abrirse, quererlo y entenderlo. Muchas veces no lo hablamos porque van a decir que estamos locos, no lo hablamos por tantas cosas, pero es un mundo real, demasiado real. Gaby y Andrés, al interior de las logias masónicas, ¿se discute o se estudia, se trabaja sobre ese tipo de temas? ¿Se puede decir, se puede platicar eso o está prohibido? Pues yo siento que debería, porque es parte, así como también estábamos platicando la otra vez con un gurú, creo que tú lo conociste, el maestro Carlos de la GFU, en Sí. donde también debería de haber una especie como de guía en lo que es la meditación, en lo que es la yoga, para que de esta manera se vayan desarrollando otras facultades. Entonces yo creo que sí debería de ser parte de lo que es la esencia en los trabajos de la masonería. Yo pienso que en un principio esto así lo fue, pero esto se fue perdiendo poco a poco porque la masonería se fue enfocando en otro tipo de situaciones, como por ejemplo movimientos políticos, toma de gobiernos, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que ahí entonces dieron esta vertiente para olvidarse de todas estas esencias que también son parte del ser. Eso es bueno. En realidad aquí me atrevería yo a puntualizar un poquito en este sentido. Realmente no se ha olvidado, sino que las diferentes esferas de interés del ser humano y los seres humanos, pues a pesar de que somos muy diferentes unos de otros, sí obedecemos a ciertos patrones universales. Entonces, los seres humanos hay algunos que tienen como primordial interés la parte social. Son esas personas que les gusta la relación con otros amigos, con gentes de clubes, etcétera, que son los que se preocupan mucho por el medio ambiente, por los animales, en fin, toda esta parte social. Pero hay otros que no tienen muy definido ese interés, sino que más bien les interesan las cosas místicas, trascendentes, espirituales, como la charla que hemos tenido hoy. Esas personas cuando llegan a los extremos, pues se convierten en santos o en privilegiados en ese sentido.
Y hay otro tipo de personas, también igual absolutamente respetables, que ni están inclinados a lo uno ni a lo otro, sino que más bien les gusta la dirigencia y ser líderes en algún sentido. Y esto es lo que divide realmente a la sociedad. Entonces, dentro de la institución masónica que tiene, es universal por excelencia, que acepta absolutamente a todos los seres humanos, pues se ha dividido en sus estudios en grados. Y algunos grados están dedicados a las personas, a todos los masones, que tienen primordial interés en asuntos sociales, pero hay otros grados que están dedicados única y exclusivamente a las partes profundamente espirituales, a lo místico. Y allí no estoy seguro si se hagan prácticas o no, pero lo que sí estoy seguro es de que se estudian con mucha profundidad y con mucha seriedad todos los asuntos relacionados con el ser espiritual, con las religiones, con las iglesias, con el misticismo y con ciencias como las que estamos considerando hoy como ocultas. Entonces, algunas masones dedican mucho tiempo de su trabajo a estos grados y los otros pues son los que tienen intervención en la dirección macro, en liderar grupos, en llevarlos en un sentido o en otro, porque ahí sí hay la universalidad de respeto, ¿no? En un sentido pueden decir lo que ahora le llaman conservadores y en el otro sentido liberales. Esto lo hemos estudiado en la historia a través de especialmente los siglos XVII, XVIII, XIX, pues que fue muy marcado entre el oscurantismo del conservador y el liberalismo progresista de los que buscan la mejoría. Por ejemplo, ustedes mencionaban hace un momentito a los templarios. Y los templarios fue una sociedad que yo podría llamar protomasónica, es decir, los que fueron originarios de la masonería moderna, que tuvieron conocimientos extraordinarios en todos los sentidos, tanto en el aspecto militar como en el aspecto económico, en el aspecto político y por supuesto en el aspecto religioso. Entonces fue un grupo que se hizo poderosísimo porque influyó muy determinantemente en todos los ámbitos de aquella época, a grado tal que fueron poderosísimos y muy ricos. Y esto pues les atrajo la enemistad, por un lado de la iglesia, que en aquella época quería ser la propietaria de todas las riquezas, y por el otro lado pues de las monarquías, especialmente la inglesa, la francesa, que pues eran, digamos, hacían la mancuerna perfecta de monarquía e iglesia, y se oponían a las decisiones de los templarios. Y cuando vino el choque, lo que ahora le llamarían choque de trenes, pues los que salieron perdiendo fueron los templarios y prácticamente los desaparecieron. Se dicen que hay algunas reminiscencias o algunos restos de ese grupo y que todavía existen por ahí sociedades de templarios. Pero bueno, yo puntualizaba nada más en ese sentido. No creo que la masonería ha abandonado unos estudios por dedicarse a otros, sino más bien nosotros pues nos encaminamos más o desarrollamos más relaciones con personas afines a nuestros pensamientos, a nuestras ilusiones o a nuestros verdaderos deseos, como ocurre en el deporte. Las personas deportistas pues se juntan las que les gusta el fútbol, a otros los que les gusta el boliche y a otros los que les gusta otros deportes, ¿no? Entonces como que se van haciendo grupos. Yo creo que la masonería más o menos por ahí va sus divisiones, pero llegando a la síntesis, estamos prácticamente por terminar nuestro programa. Andrés Sensástiga y Gabriela Martínez, ¿nos quieren agregar algo, decir algo en especial para nuestros amigos que nos han visto, para quienes les mandaron saludos o para quienes ustedes deseen? Sí, simplemente quedó por ahí lo del número 3. Acuérdate, mi querido hermano Rafa, que el número 3 tiene que ver con lo que es la divinidad, con el hombre y con lo que es el entorno que rodea al ser mismo. Entonces, ahí en ese aspecto podemos ver todos estos lados que aparentemente se desconocen, pero que allí están también presentes. El número 3, parte de los estudios de los números mágicos, Gaby. Sí. Sí, de hecho, acuérdense que Nikola Tesla estudiaba el 3, 6 y 9. Y si utilizamos el 3 multiplicado o dividido o sumado por 3, nos va a dar 3 igual el 6 y el 9. Entonces son números sumamente especiales, sumamente mágicos. Los podemos sacar incluso de los 3 primeros 10 números porque son especiales. Bueno, pues yo veo que ya nos quedan ya nada más unos cuantos minutos. Quiero darles las gracias a todos
a ti, mi querido Rafa, a mi hermano, compañero y esposo Andrés, y a todos mis amigos, mis hermanos de otras logias, de mi logia, que nos acompañaron. Y yo quiero, al despedirme, quiero darles las gracias y decirles que todo, absolutamente todo, lo podemos encontrar. Para mí la masonería me ha ayudado a equilibrar la otra parte, porque cuando Andrés me conoció me decía que yo era como un globo, ¿no? Que volaba. Me faltaba la parte terrena. Ahora he equilibrado mi parte espiritual con mi parte terrena. Espero no ser ahora ya demasiado terrena porque ya me volvería aburrida. Gracias. Es como el globo y el hilito, ¿no? Para que no vuele, pero que se mantenga siempre flotando, que se mantenga como una ilusión. Ay, me recordó ahorita Gaby, Andrés, me recordó una frase hermosísima que dicen que es obligación nuestra estar con los ojos en el cielo, pero con los pies en la tierra. Esa frase me parece muy bonita. Y antes de que nos despidamos por completo, les comento, Paola Ortiz nos manda saludos también desde Cuernavaca. Y nos dice, pues muchas gracias, Paola, dice que le parece muy buen programa. Claudio Héctor Sarralagoe, Sarrael. Bueno, Claudio Héctor, te mando saludos con mucho cariño. Dice, gracias por compartir un tema tan interesante que da más para otra plática. Con todo respeto, deberían abordar más el tema del número 13. Les deseo una excelente noche. Reciban un gran abrazo fraternal. Por supuesto, Claudio, el número 13 lo decíamos y nos explicaba un poquito Andrés. Hay algunos, fíjense ustedes, aún en países del primerísimo mundo, de esos que dicen que son la punta de lanza de la ciencia, hay algunos edificios y algunos hoteles que evitan el número 13. No lo tiene. Sí. Hay hoteles que no tienen cuarto número 13, habitación número 13, y edificios que no tienen piso número 13, se brincan del 12 al 14. Y estamos hablando de que no es gente, lo que podríamos llamar del vulgo profano, sino son gente con una gran tecnología, una gran ciencia, pero ocurre con el número 13. Por supuesto, te ofrecemos, Claudio, que en próximas pláticas abordaremos con más detenimiento lo que es la numerología. Aline Proal, saludos fraternales, el venerable maestro Rafael Maldonado, Gaby y Andrés, y felicidades por el gran debate y libre opinión. Pues muchas gracias, qué bueno que opines así, me da mucho gusto porque es nuestra idea, Aline, que todo aquí fluya de manera libre. Maggie Adame nos manda saludos. Maggie, te mandamos saludos. Ya nos hace falta que nos platiques algo de música. Tú sabes mucho de eso. Roberto Jiménez dice, después de un año del curso de hipnosis del amigo y chamán, el amigo y hermano Roberto, me atrevería a decir que Giordano Bruno entraba en autohipnosis. Y es así que su nivel de conciencia era tan elevado para poder ver los fenómenos de más adelante, de los que era capaz. O sea, entraba en un momento de autohipnosis. Y bueno, pues sobre esto también podemos hablar. Inclusive hay estudios muy importantes de psicólogos y psiquiatras de esta famosa autohipnosis. Pero la autohipnosis no nos da luz sobre los misterios insondables de la mente, porque ya sea que sea autohipnosis o que otra persona me hipnotice, finalmente estamos hurgando en el interior de la mente, que es algo maravilloso, secreto. Maya Adame nos manda, ahí está en Morelia, Michoacán. Morelia, cuídate mucho, Maggie, porque nos han mandado noticias muy raras en la televisión de un gran peligro allá por Morelia. Cuídate mucho. Y Rodolfo Santín y Celia Alcaraz están viendo las charlas entretenidas y dicen que lo están disfrutando mucho. A Rodolfo y a Celia les mando un abrazo con todo el cariño. También ustedes son personas con privilegio en muchos sentidos, una gran sensibilidad, Celia, un gran cariño por los animalitos y todo eso. Les agradezco mucho que nos estén viendo, espero que les guste. Andrés, te interrumpí, pero te ibas a despedir con algún comentario. Sí, simplemente agradecer tu invitación, Rafa. Estamos siempre a pie de la orden para este tipo de charlas entretenidas. Y una disculpa a mi venerable hermano Carlitos Muller, porque en ese momento se me fue la onda. Entonces, un saludo también para él y para todos los hermanos que nos vieron y para todos las personas que
pues están atentas a este tipo de temas en lo que se refiere a masonería y otras cosas relacionadas con ella. Muy buenas noches. Muchas gracias. Pues esta ya ha sido una repetición de su presencia en nuestras charlas que nos enorgullece mucho, pero desde luego que no va a ser la última. Yo, abusando de su amabilidad y sus conocimientos, les invito para que, no la próxima semana, pero un poquito más adelante, que nos vuelvan a acompañar y que sigamos con estos temas. Y a las personas que están interesadas en esto, por favor acérquense a nosotros. No necesariamente hablamos de masones. Podemos recibir con mucho afecto y con mucho interés a personas no iniciadas en la institución que nos vengan a dar sus opiniones. Termino con, fíjense que Mariani Aldas nos dice buenísimas, se refiere a la serie de la que hablábamos, Almas Perdidas, dice que es su favorita. Y efectivamente, Almas Perdidas pues ya es una serie con mucho tiempo, muy interesante, es así tranquilita y demás, no es espantosa, no es de esos de sangre y de monstruos ni nada, pero es muy espiritual con una gran esperanza. A mí me parece que la esperanza es una condición importantísima del espiritismo. Ray Díaz dice buenas noches y saludos desde Zacatecas. ¿Cuántos cuerpos tiene el cuerpo humano? Qué buena pregunta, Ray Díaz, nos la hiciste ya un poquito tarde, pero en próxima ocasión hablaremos de esto. Mariam Reyes, saludos fraternales. Hortensia Rodríguez, muchas gracias por comunicarte, Horten, te mandamos un abrazo y mi gratitud. Lolis Mata, saludos, como siempre, muy importante lo que ustedes han dicho. Rosalinda, hola queridos hermanos, felicidades, excelente plática. Fernanda Suárez nos manda saludos, Andrés y Gaby, muy interesante lo que ustedes han dicho. Pues Fernanda también, seguramente amiga de usted, Ray Díaz, Tres Triángulos, también muy interesante. Xochitl Nández, abrazos fraternales. Xochitl, ya te necesitamos otra vez aquí con nosotros. Ahora vamos a cambiar un poquito el esquema de los temas. Yo sé que también tú tienes facultades muy privilegiadas en este sentido. Te invitamos muy pronto, te vamos a hacer llegar la invitación formal para que nos vuelvas a acompañar. Xochitl Nández es una persona también interesantísima que hace una gran actividad social, política y de muchas actividades. Le agradecemos mucho su presencia, ha estado con nosotros. ¿Cuál será el próximo tema? Sorpresa, Ray, pero el próximo viernes a las 9 de la noche, en punto por Facebook, vamos a tener otra de nuestras charlas entretenidas, es la número 14. Entonces, no te damos el tema porque algo dicen que, ¿cómo dicen que la fuerza se va por el pico, no? Entonces, a veces hablamos y se nos va de las manos, pero el próximo viernes sí los esperamos con mucho afecto, con mucha fraternidad, a las 9 en punto en vivo por Facebook y unas horitas después en nuestro canal de charlas entretenidas de YouTube. Andrés Enzástega, un abrazo con mucho cariño, con mucho respeto, mi admiración y mi gratitud por habernos acompañado. Y Gaby Martínez, María del Carmen, Gabriela Martínez, ¿qué te puedo decir? Muchísimas gracias, te admiro mucho, tus facultades, y mira, qué más poder que has podido amarrar aquí a don Andrés. Te mando un abrazo. 100%. Y nada más antes de despedirnos, un amigo de todos nosotros, amigo y hermano, Joel Gutiérrez, manda saludos afectuosos con mucha fraternidad a la respetable logia simbólica Luxor de Cuernavaca y saludos al maestro Rafael Maldonado. Joel, pues un abrazo con mucho cariño, ya les pasé tu afecto a Gabriela y a Andrés, y pues desde luego esperamos que muy pronto volvamos a saludarnos allá en la ciudad de la eterna primavera. Gaby, Andrés, que pasen la mejor de las semanas. Los esperamos el próximo viernes. Acompáñenos en nuestras charlas entretenidas. Que estén de lo mejor. Gracias, Rafa. Igualmente, hasta luego. Bonita noche. Bonita noche.